Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es neurofisiología cutánea. Vamos a empezar diciendo que la piel es un órgano sensorial con una densa red de nervios aferentes que transmiten dolor, prurito, tacto, temperatura, vibración y presión. Estos van a estar relacionados con ciertos neuropéptidos que se utilizan en este medio, que es la sustancia P, el péptido relacionado con el gen de calcitonina, que lo vamos a ver bastante, que lo vamos a reducir a CGRP, y otro como el factor de crecimiento nervioso. Como podemos ver en el cuadro de la derecha, aquí observamos las fibras que nosotros tenemos y que son las neuronas aferentes primarias que inervan a la piel. Como vamos a recordar, las fibras A beta son fibras de diámetro largo, mielinizadas, con una velocidad de conducción muy grande de 30 metros por segundo y que responden hacia el toque ligero o los estímulos de movimiento. Las fibras A delta, que son pequeñas pero mielinizadas, con una velocidad de conducción de 2 a 30 metros por segundo y que responden a dolor por ser nociceptores, al prurito, a la sensación tipo Cowhage, que ya vamos a ver de qué se trata, y a la sensación termal y mecánica. Y por último, las fibras tipo C, que son pequeñas, no mielinizadas, que tienen una velocidad de conducción lenta, menos de 2 metros por segundo, que recogen el dolor, pero también recogen el prurito. Hay que recordar que más o menos el 5% del total de las fibras C van a transmitir prurito. También sensibilidad histaminérgica, la sensibilidad tipo Cowhage, que ya vimos, la sensibilidad térmica y la sensibilidad mecánica. En cuanto a la sensibilidad por histamina, hay que decir que estas fibras C recogen tanto el estímulo prurigénico como el estímulo termal, pero no el estímulo mecánico, como ya vamos a ver. Entonces, el prurito es un síntoma dominante de enfermedades cutáneas. Casi todos los trastornos inflamatorios pueden provocar prurito. Está asociado con enfermedades sistémicas, afecciones psiquiátricas y daño a las fibras nerviosas. Es multidimensional, es decir, que se puede producir por estímulos sensoriales discriminativos, cognitivos, evaluativos o motivacionales, y tienen muchas similitudes con el dolor, pero la reacción conductual es diferente. Obviamente, el dolor provoca el retiro del reflejo, mientras que el prurito provoca el rascado y esto a su vez va a generar un círculo vicioso. Esto va a estar restringido, o esta sensación de prurito va a estar restringida a la piel, a las membranas mucosas traqueales y a varias uniones mucocutáneas. Entonces, como podemos ver aquí en el esquema de la izquierda, nosotros tenemos a la neuroanatomía del prurito. Vemos aquí a las fibras C que transmiten dolor, pero también fibras, como ya vimos, histaminérgicas tipo C, que van a transmitir prurito, y también vamos a ver a las fibras tipo C que transmiten la sensación de Cowhage, que ya vamos a ver de qué se trata, que transmiten prurito. Como podemos ver aquí, las fibras ingresan por el ganglio dorsal, pasan el asta posterior, se entrecruzan hasta hasta el asta lateral, intermedio lateral, como vemos aquí, y comienzan a ascender en un tracto, que es un tracto sensorial espinotalámico. Cruzan varios núcleos para llegar finalmente hacia el tálamo. ¿Hacia qué parte del tálamo? Dependiendo el estímulo. Las fibras histaminérgicas tipo C llegan hacia el núcleo ventral posterior, mientras que la sensación Cowhage, que ya vamos a ver, llega hasta el núcleo medio dorsal. Y de aquí, estas fibras tienen su segunda sinapsis, eh, tienen su sinapsis, perdón, que van a ir hacia el asta cingulada anterior,
de la corteza y sobre todo hacia las áreas somatosensoriales 1 y somatosensoriales 2. ¿Ya? En este punto, pues, se genera o se recibe el estímulo. Hay que tener en cuenta, y como vemos aquí también, esta pequeña línea roja que está determinada, en cambio, fibras inhibitorias descendentes. Y estas fibras inhibitorias, como su nombre lo indica, van a intentar interrumpir este estímulo nervioso para intentar cortar también el estímulo de rascado. Ahora, las fibras C histaminérgicas y no histaminérgicas individuales transmiten prurito con velocidades de conducción muy lentas, como ya vimos, entre 0.3 y 1 metro por segundo, e inervan territorios muy anchos. Las fibras C histaminérgicas son sensibles al calor, a estímulos prurigénicos, pero no a estímulos mecánicos, es decir, al calor aumenta la picazón, ¿ya? Las fibras C, en cambio, no histaminérgicas, son sensibles a estímulos mecánicos y de calor, pero no tienen una respuesta a la histamina, ¿ya? Hay un tipo de sensibilidad que todavía se sigue en estudio, que se le conoce como vía de baja respuesta a antihistaminérgicos, que es una tercera vía que induce una sensación de intensa picazón y ardor sin producir un reflejo histaminérgico. Y aquí nosotros tenemos a la sensación de tipo Cougech o las fibras Cougech, que son relacionadas con una planta que es la Mucuna pruriens o frijol de terciopelo. Esta induce picazón a través de la liberación de una sustancia que se conoce como mucunaína. Esta sustancia también está liberada y activa receptores tipo PAR2 y PAR4. Otras fibras C no histaminérgicas también van a responder a la B-alanina, es decir, generan picazón, pero no una respuesta de ronchas y de erupciones como se podría ver, por ejemplo, en una urticaria. En cuanto a los efectos, la histamina y la mucunaína o la mucuna activan diferentes áreas del cerebro, proporcionando información de la picazón y la respuesta al rascado, como ya vimos. La histamina activa la corteza cingulada anterior y posterior y áreas somatosensoriales, como vimos, 1 y 2, giro supramarginal, lóbulo parietal, inferior y complejo de la ínsula. El Cougech o la mucuna activa la corteza de la ínsula, ganglios basales, putamen y núcleos talámicos. En sí, llega a prácticamente todos los núcleos del tálamo, como vemos en esta gráfica. La emoción y el rascado. Las emociones y el estado afectivo también se correlacionan con la intensidad de la picazón. El rascado activa la corteza prefrontal y el cerebelo y se genera lo que se conoce como rascado inconsciente o automático. El rascado automático también activa áreas del cerebro involucradas en las recompensas o en la sensación de recompensa. ¿Qué quiere decir? Placer al rascarse y para aliviar la picazón que vuelve a aparecer generando el círculo vicioso. También ver a otras personas rascarse puede provocar picazón o ganas de rascarse. Las unidades receptoras del prurito. Si nosotros eliminásemos o cuando se elimina la epidermis, se elimina también la percepción de la picazón. Fibras nerviosas intraepidérmicas con terminaciones nerviosas no especializadas libres en el estrato granuloso, estas fibras tipo 6 histaminérgicas, son las que producen o las que dirigen la sensación de prurito. A su vez, como vamos a ver, los queratinocitos expresan una variedad de mediadores involucrados en la sensación de picazón, por lo que se sugiere que los queratinocitos pueden producir transducción y generar picazón. Los receptores, sobre todo de la mucuna, del Cougech, como son los PAR2 y la catepsina S, también inducen a la picazón, hablando en la dermatitis atópica. Y como vemos aquí, en este cuadro de la derecha, vemos los mediadores más grandes del prurito, con sus potencias relativas, tanto a prurito como a dolor. Y vemos aquí, obviamente, vemos la histamina,
que va a provocar, obviamente, mayor cantidad de prurito. Pero también puede provocar dolor. Si nosotros inyectásemos histamina muy profundamente en la dermis, en vez de prurito, produciremos dolor. Tenemos a la triptasa, a la catepsina S que ya hemos hablado, a la interleuquina 31 y a la interleuquina 2, que son los mediadores, tanto primarios como secundarios, que más producen prurito. Pero también le tenemos a la prostaglandina E1, a la sustancia P, que si bien se ha hablado mucho más de la sustancia P relacionada al dolor, pues también produce prurito, y a los receptores agonistas de opioides tipo mu. Esto también son sustancias, en cambio, liberadas a nivel del sistema nervioso central, como ya vamos a ver. Entonces, si recordásemos, bueno, cómo se encuentra la inervación cutánea sensitiva, vemos aquí los receptores, ¿no es cierto? Vemos en la capa granulosa o hacia la granulosa, pues, se vienen a distribuir estas fibras nerviosas libres intraepidérmicas, que en este caso lo que van a hacer es conducir, que es el prurito y a lo que estamos conversando. De los mediadores de prurito, a su vez tenemos a la histamina, a las proteasas, que hablamos, la sustancia P, los opiáceos, el factor de crecimiento nervioso y las prostaglandinas. Entonces, de la histamina, vamos a decir que es el mediador arquetípico de la inflamación, incluido el prurito. Está contenida principalmente dentro de gránulos de los mastocitos dérmicos y se libera de los mastocitos tras la activación del receptor, como vemos aquí, del receptor de la inmunoglobulina E de alta afinidad, del receptor KIT y de los receptores para neuropéptidos y para complemento C5A. Esto va a generar la degranulación del mastocito, liberando todos estos mediadores, entre estos los importantísimos, obviamente, la histamina, la heparina, las proteasas, sobre todo la triptasa, las prostaglandinas, los leucotrienos, factores activadores de plaquetas y muchas citoquinas, que van a generar también la cascada. Entonces, histológicamente los mastocitos dérmicos y las neuronas no mielinizadas están estrechamente yuxtapuestas. Miren aquí, nosotros tenemos esta fibra C que está ingresando hacia dermis. Vemos cómo se encuentran con estos mastocitos intradérmicos que se encuentran prácticamente como en una sinapsis. La acción pruritítica de la histamina, en este caso, este mastocito se degranula, libera todas estas sustancias y vemos cómo estas sustancias, por ejemplo, la histamina, va a llegar a los receptores, en este caso H1, que se encuentran en estas fibras, en las fibras nerviosas libres, o la triptasa, que va a llegar hacia los receptores PAR2, y a su vez tenemos otras sustancias, por ejemplo, el estrés psíquico, donde se libera CRH y ACTH, y la CRH, miren cómo llega por estas fibras también, generando también respuesta a nivel de los mastocitos. A su vez, hay CRH que también se encuentra formándose a nivel del queratinocito, que es el que se va a liberar y va a generar aún más cantidad de degranulación. Vemos aquí cómo se liberan las citoquinas y las quemoquinas, y todos estos pues van a ir a parar hacia los receptores de las fibras nerviosas C, que van a comenzar a conducir el estímulo. Hay que tomar en cuenta también, como ya hablamos, la producción local de CRH, ACTH y cortisol, que también va a producir este resultado. A su vez, la acción pruritítica de la histamina puede ser potenciada por las prostaglandinas E1 y E2. La histamina, como el principal mediador de prurito, se limita a la urticaria aguda y crónica y a la mastocitosis, siendo la histamina en estas enfermedades pues el principal mediador. Tenemos a su vez también a las proteasas, como ya hablamos. En este caso, los más importantes va a ser la triptasa y la quimasa. La triptasa escinde a PAR2 en la fibra C, que vimos en el cuadro anterior, lo que conduce a la transmisión de la picazón. La activación de PAR2 produce la liberación
a su vez de una sustancia que se conoce como sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina que ya habíamos hablado, que aparte de generar la sensación o de conducir también la sensación, generan inflamación. Los niveles de triptasa se ha visto que se encuentran elevados hasta 4 veces en pacientes con dermatitis atópica y hasta 2 veces en pacientes con lesiones eczematosas. Las quimasas, por otro lado, como la catepsina B, también se pueden encontrar en alergenos comunes, como por ejemplo polen, hierba, ácaros domésticos y por ende, obviamente nosotros necesitamos el trigger que va a generar, ¿no es cierto?, la sensación, la degranulación, como vemos aquí, la liberación de los mediadores, en este caso también, como estábamos hablando de las triptasas, y que a su vez van a generar mayor cantidad de inflamación, mayor cantidad de reclutamiento celular, como vemos aquí, vasodilatación, extravasación, ¿no es cierto? Y a su vez esto también va a ayudar a que se genere la migración a la presentación del antígeno, como vemos aquí. Los péptidos opioides. Estos son también mediadores pruríticos, como ya les dije, dentro del sistema nervioso central. En este caso hablaremos de un prurito central y periférico. Los opiáceos modifican la percepción del prurito a través de receptores opioides centrales y periféricos. Dos posibles mecanismos para la picazón inducida por opioides va a ser la degranulación del mastocito cutáneo y la activación de los receptores Mu, en este caso. Entonces, como vemos aquí, nosotros vemos que el prurito periférico, ¿no es cierto? Tenemos al mastocito, la liberación de la histamina, la picazón, que me va a inducir también al rascado. Esto obviamente se corta con antihistaminérgicos. En el prurito central actúa, en cambio, el agonista opioide Mu, que va al receptor Mu, que también me genera picazón. Esto no se va a cortar con antihistaminérgicos, obviamente. Hay por ende sustancias que son agonistas opioides kappa, como la nalfurafina, que actúa a nivel del receptor opioide kappa, que lo que hace es intentar inhibir la picazón, ¿ya? Este es el conocido prurito central por opioide Mu. Aquí vemos también cómo este tipo de opioide actúa de forma diferente a nivel del asta posterior de la médula, si es que se encuentra unido a otros tipos de receptores transmembrana. Aquí vemos cómo el opioide en el receptor MOR, por ejemplo, MOR1, va a actuar en este receptor de 7 subunidades transmembrana provocando analgesia. Pero si es que lo encontramos adyacentes a otro tipo de receptores, este mismo opioide lo que generará va a ser picazón. La sustancia P es un neuropéptido con una distribución generalizada en nervio periférico, sistema nervioso central, y que intensifica la percepción de picor. Acordémonos que este también aumenta la inflamación. Los niveles de sustancia P en suero de pacientes con dermatitis atópica son elevados y se correlacionan con la gravedad de la enfermedad. La sustancia P, como ya vimos, se sintetiza en las fibras C, es escindida por la triptasa cuando se une a par 2, se transporta hacia las terminales nerviosas periféricas y se libera por despolarización para causar vasodilatación y mayor permeabilidad vascular, que es la sustancia que más se la relaciona. Las altas concentraciones de sustancia P pueden causar también degranulación inmediata de los mastocitos. Las bajas concentraciones activan en cambio receptores de neuroquinina 1, que se conocen como NK1, en mastocitos que a su vez llevan a la sensibilización. Entonces, esta sustancia P, aparte de generar vasodilatación, causar más inflamación, causar más agregación, eh, también genera mayor sensibilización de estos mastocitos para que se degranulen aún más. La sustancia P también juega un papel importante en la transmisión, como ya vimos, del picor espinal. Las neurotrofinas. Estos son factores que regulan el crecimiento y la función de las células nerviosas. Influyen
el factor de crecimiento nervioso prototípico, que es el NGF o el factor de crecimiento neuronal, el factor neutrófico derivado del cerebro y las neutrofinas 3 y 4. Los queratinocitos expresan altos niveles de factor de crecimiento neuronal, que no solo se requieren para la supervivencia y la regeneración de las neuronas sensoriales, sino también que controla la capacidad de respuesta de estas neuronas a los estímulos externos. Pacientes con dermatitis atópica y psoriasis tienen una mayor expresión de factor de crecimiento neuronal en mastocitos cutáneos, queratinocitos y fibroblastos. El factor de crecimiento neuronal actúa como una molécula de señalización entre los mastocitos y los queratinocitos en las enfermedades alérgicas. Esto también se lo conoce en ciertos autores, lo llaman una segunda sinapsis, porque como vimos, la primera sinapsis es entre el mastocito y la fibra C, y esta la llaman ellos algunos segunda sinapsis. Y aquí vemos cómo el factor con alta despolarización ayuda las neurotrofinas a aumentar la sensibilidad también. Los prostanoides, vamos a decir que en la piel las prostaglandinas aumentan la picazón inducida por histamina. Acordémonos, las prostaglandinas de aquí van a ayudar a aumentar la sensación de prurito. Son productos de la transformación de ácido araquidónico por la ciclooxigenasa COX-1 o COX-2. Parece que solo las neuronas mediadoras de picazón que muestran activación después de la exposición a histamina son excitadas por las prostaglandinas, sobre todo por la prostaglandina E2, como podemos ver acá. Es decir, que hay un mecanismo en el que estos mastocitos, estas neuronas que han sido sometidas al contacto con la histamina, pues van a ser más sensibilizadas por la prostaglandina E2 para generar la transducción del prurito. También se ha demostrado que la prostaglandina E2 tiene un efecto prurigénico directo, pero de bajo nivel. Lo que hace es aumentar la sensibilidad de la histamina en la neurona. Los mediadores que activan el receptor transitorio. Hay un tipo de receptores que son la familia de receptores transitorios o la familia del receptor transitorio, o también conocido como TRP, que también están involucrados en la sensación de picazón. Estos receptores se encuentran en las fibras C, mastocitos dérmicos, células dendríticas y queratinocitos. Este receptor, en cambio, se activa por la capsaicina, que es una quimasa, cannabinoides, prostaglandinas y neurotrofinas, acidosis y temperatura. La capsaicina puede activar las vías, como ya vimos, del nervioso pruriceptivo y el prurito asociado a la exposición también al calor transitorio. Por último, aquí nosotros tenemos un resumen de los diferentes tipos de mediadores que generan el prurito a nivel de la piel. Y como vemos aquí, los más importantes del mastocito, como vemos aquí, este es el receptor, está la histamina, también hay que nombrar a la serotonina, a la triptasa, a la elastasa, a la captecina C. Aquí vemos al queratinocito, los que producen catepsina S, perdón, ACH y otros más que van a ser producidos y que a su vez generan prurito. Aquí vemos al opioide Mu, que también lo puede producir los macrófagos. Y también la sensación de Cougage o mucunaína, que también lo vimos, ¿no? A su vez, el mastocito, como vemos aquí, aumenta su sensibilidad cuando expresa el receptor NK1 por la triptasa. Miren cómo esto va a generar, la triptasa a su vez en el mastocito genera una mayor liberación de sustancia P. A su vez, en el mastocito vemos cómo se están liberando la histamina hacia los receptores, el factor de crecimiento neuronal, que también nos ayuda, la triptasa, que a su vez genera una vía retrógrada hacia el propio mastocito, que va a generar mayor sensibilidad de las fibras C.
los receptores de la triptasa y del CoH o de la muconaína, que es el CAP2, que es el PAR2, perdón, la catepsina S en el queratinocito, que a su vez va a generar una mayor producción de los receptores transitorios que ya vimos, y esto a su vez genera mayor cantidad de prurito. Estos receptores transitorios, si fue algo que se me olvidó decir, es que son receptores que son canales iónicos, que al estar en contacto con las sustancias, pues aumentan su calibre y aumentan la mayor conducción sobre estos. Y eso es como los mediadores que van a producir el prurito. El prurito crónico puede ocurrir en el contexto de picazón pruritoceptiva originada por enfermedad de la piel, picazón neuropática debido a la patología del sistema nervioso y trastornos sistémicos o psiquiátricos. Tienen un efecto significativo en la calidad de vida de los pacientes. El picor crónico y el dolor crónico comparten varias características y ambas pueden implicar sensibilización periférica y central. Los mecanismos de sensibilización del prurito crónico, vamos a decir que hay algunos mecanismos que van a hacer que aumente la sensibilidad y que aumente a su vez el rango del prurito. El primero es la sensibilización periférica. Esta sensibilización periférica puede estar dado por pruritógenos externos, calor o picazón. Esto a su vez lo que va a causar es dos vías. Los pruritógenos externos aumentan la sensibilización central, que genera una mayor cantidad de prurito. Sin embargo, el calor y sobre todo el rascado, lo que va a hacer o va a actuar sobre todo también es en la disfunción de los circuitos inhibitorios de rascado, que era lo que hablábamos en una lámina anterior. Estos circuitos inhibitorios son importantes para que estos estímulos constantes de rascado no se sigan produciendo, pero la propia picazón y el calor pueden producir una disfunción de estos y al producir la disfunción, pues obviamente las vías van a estar completamente libres para generar la picazón de las vías descendentes. Aquí también nosotros vemos que en estas vías, en esta disfunción, actúan el GABA, por ejemplo, y es por eso que los fármacos GABAérgicos sirven como mediadores para disminuir la picazón. ¿Ya? Tenemos aquí la comparación de características de picazón crónico y de dolor crónico. Vemos aquí que la picazón crónica, la picazón crónica va a llevarse por la fibra, por la sensibilización periférica, por las fibras C, como vemos aquí. Y el dolor crónico también. La sensibilización central va a generar lo que se conoce como aloquinesis e hiperquinesis, que es parecido a la alodinia y a la hiperalgesia, que ya vamos a hablar un poco más allá. Los neuromediadores, aquí en este caso también ingresa el factor de crecimiento nervioso, como ya vimos, y la neurotrofina 4, los mediadores químicos, la histamina, la muconaína y los opioides, que aquí cambian con la bradiquinina y la mayoría de opioides que se reducen en el dolor, ¿ya? Y las áreas, como vemos, las áreas de la picazón crónica, a su vez, son mucho más grandes o abarcan una superficie más grande que en el propio dolor crónico. Entonces, existen dos formas de aumento de la sensibilidad a la picazón, la aloquinesis y la hiperquinesis. La aloquinesis son los estímulos que normalmente no inducen picazón, tacto o calentamiento suave, y en este caso lo hace. Es análogo a la alodinia, que son estímulos mecánicos suaves que dan lugar a una percepción del dolor. Y al igual que la alodinia, la aloquinesis requiere de una actividad continua de las fibras C aferentes primarias y probablemente también fibras A beta de mecanorreceptores de bajo umbral.
Por otro lado, la hiperquinesis, que es una picazón más intensa inducida por un estímulo que generalmente generaría un prurito leve, ocurre dentro de la piel que rodea al área de inflamación. Es análogo al fenómeno de dolor crónico como denominado hiperalgesia, y en la picazón crónica, los estímulos eléctricos y de calor dolorosos pueden percibirse en este caso como picazón. Esto también puede explicar por qué rascarse agrava la picazón en pacientes con picazón crónica, lo que induce el ciclo vicioso. Pero también se explica que el propio rascado, como vimos, destruye o altera a las vías inhibitorias. Y es por eso que también el estímulo de picazón continúa abierto y se sigue produciendo. Muchas gracias.